Bien, pues buenos días. La clase de hoy va a consistir en una exposición, una revisión que iré detallando sobre aproximadamente lo que constituye la mitad del canal. Ya saben que el canal se distribuye en 4 grandes temas. El canal está dedicado a neurociencia, a musicología y a evolución humana, pero musicología especialmente desde, digamos, la Roma pagana hacia atrás. Para ello les mostraré en 2 ventanas cómo se organizan las conferencias o las clases, y en otra ventana iremos viendo el detalle, es decir, ahora iremos pasando por todo. Primero hay que entrar en listas de reproducción, eso ya lo saben, y después de las 8 listas que aparecen aquí, las críticas son estas 4, las que dice conferencias completas 1, conferencias completas 2, conferencias completas 3 y 4. Aquí se incluyen siempre las sesiones íntegras, sea una conferencia, sea una clase, sea un cursillo, como antes cuando los hacía en la universidad, por ejemplo, en este neurociencia hay bastantes. Pero nosotros nos vamos a limitar a estos 2 primeros, es decir, música y evolución. Ahora les mostraré lo que hay dentro, y en una segunda mitad prácticas multifónicas. Si no lo quieren llamar polifonía, pues eso para mí tampoco supone ningún problema. Lo que ya indicamos, y ahora lo mostraremos mejor, es que no se construyen instrumentos con 6 cuerdas para afinarlas igual, o no se construyen tubos disímiles para que den la misma nota. Esto no tiene ningún sentido. Yo le he puesto polifonía antigua porque partimos de ese supuesto, igual que otros parten del contrario, es decir, que eso no ocurrió. Pero con los mismos argumentos, pues yo afirmo que eso ocurrió. Me pueden poner, es decir, aquí ahora lo verán, hay conferencias o clases que versan simplemente sobre teatros, hay un gran muestrario de teatros antiguos, otras que tratan directamente el problema, y la clase consiste en aclararles, indicarles qué hay aquí dentro. Es decir, en esta veremos las grandes, y en la otra ventana, cada X tiempo pasaré para mostrarles el contenido, cómo se detalla. Lo primero que había que aclarar es eso, que estas 4 son las que acumulan todo, mientras que todas las demás listas de reproducción que muestra el canal corresponden a cada una de estas sesiones íntegras, pero divididas en trocillos. Evidentemente no iba a ponerle el mismo título a la sesión que a la sesión distribuida, pero ahora se irá entendiendo todo mejor. Tampoco hay 200 vídeos, 200 conferencias como parece indicar aquí. Si suman, pues parece que hemos grabado 200. Esto no es real, ahora lo entenderán. En realidad, lo que hago en estas listas completas es lo siguiente. Yo grabo una clase como la de hoy, la que estamos grabando ahora, y entonces la inserto en su lista correspondiente, pero inserto la sesión completa, y a continuación esa misma sesión dividida en 2 partes o en 3 en función del contenido, donde lo permita. A lo mejor hay 4 de 20 minutos o 2 de media hora, eso depende de la sesión. Por esa razón aquí parece que hay muchas más, es decir, no hay 46, sino que de cada una está ella misma íntegra, más sus 2 o 3 mitades, y a veces 4 trozos, depende. Realmente pues puede haber aquí enteras diferentes, pues no sé, quizá 15 o entre 15 y 20, y lo mismo ocurre en los otros. Es decir, que no hay 200 conferencias en total, habrá unas 100 y pico ahora más o menos, no las he contado, pero si se quieren entretener las pueden contar. Mirando la duración se ve, al final dice, 1 hora y media, esta es entera, ahora lo veremos. En el resto de listas que hay aquí, esto no ocurre, es decir, en ninguna otra lista hay sesiones íntegras. Entonces, ¿entienden lo que estoy diciendo? No, todos son trozos. Por ejemplo, hay una aquí dentro que ahora la veremos que se llama Bibliotecas Grecorromanas, y aquí está su lista correspondiente. Es la misma sesión, en el mismo orden, con un título parecido, pero por poner un ejemplo, y ahora entraremos mejor, es la misma, pero aquí ven que están trocitos también en función del tema y del contenido. Claro, luego la repaso y me veo que se puede cortar 3 minutos, 2 minutos, 1 minuto, en función de lo que sea. Acceder a los índices pues es una forma mucho más precisa y detallada. Bueno, hay que aguantar los créditos, ¿no? Otra vez el cartelito, otra vez Music Frontiers, otra vez el centro, pero unas cosas por otras, porque aquí en el índice sí que se explicitan muchos contenidos. Uno no tiene por qué perder el tiempo o tragarse una clase de 1 hora y media. Quiere decir que si uno sabe más o menos lo que está buscando o quiere saber qué hay dentro de esa conferencia, pues busca la lista correspondiente, entra en el índice y ahí ve una especie de descriptor general
de los principales contenidos que trata esa sesión. Pues vuelvo atrás para empezar por el principio. Bueno, con los 2000 vídeos del canal pasa igual. No sé si alguien ha intentado ya buscar el canal, pone ahí Manuel Lafaga y YouTube y sale 2200 no sé cuántos vídeos, y en toda una semana acabo de subir 70 más. Pero claro, no son 70 vídeos, es una sesión entera más sus 3 o 4 partes grandes, más en este caso 40. Son festivales romanos, a ver, está aquí, la veremos al final. Se grabó en Alicante el año pasado, una conferencia. Pues claro, al final son 60 y tantos vídeos. Pues no, el canal no cundimos tanto, eso no es posible. El canal tiene en total unas 100 conferencias aproximadamente a fecha de hoy, 100 y poco, y todo lo demás son diferentes distribuciones más detalladas de los mismos. Pues si esto está claro, he dejado abierta la ventana de Google, pues si en algún momento empezaremos a ver ahora dispositivos instrumentales, es decir, la clase ya es, en partes no la tienen que ver como contenido de curso, pero claro, van a salir aquí ahora cosas, sobre todo en Grecia, que sí que serán tema de curso y en ese momento las iremos a tocar. Esta la he dejado abierta para consultar cualquier cosa o buscar cualquier imagen en un momento y la vemos. Esta la voy a dejar abierta siempre en las 4 grandes listas, las de las conferencias completas, aunque dentro de una, y en esta iré buscando en cada momento el detalle correspondiente. Lo voy a intentar. Vamos a empezar por música y evolución, entonces de modo que yo pincho aquí. Y ahora les empezaré a detallar de qué van todas estas sesiones. Sobre la marcha les diré también si quieren lo digo ya hoy, cuáles sí deben ver, pero tienen la opción de ver varias. Es decir, yo les diré, de flautas prehistóricas, por ejemplo, no, solo hay una, de modo que tendrán que ver esa. Pero de otros hay 2 o 3 de diferentes cursos o años, les diré cuáles son y ustedes pueden ver la que consideren. Supongo que ya se ha entendido que no les voy a preguntar las 1000 perrerías de cada vídeo, porque si el programa está planteado como está, 60% está en el programa, 40% entre 4 o 5 vídeos, pues más de 8 preguntas. Es decir, les preguntaré cuestiones generales o quizá incluso alguna un poco más concreta, pero que tenga relación con el programa y con lo que estamos tratando, no lo más enrevesado para que nadie lo acierte. Entonces, no tiene ningún sentido. De modo que aquí iré comentándoles de qué va cada clase y aquí buscaré su lista correspondiente para que podamos ver el detalle. Y ya comprobarán que con sesiones parecidas, pues a veces se repiten contenidos, pero bueno, eso es irrelevante. Cuando lleguemos a Grecia pasará lo mismo. De modo que si estamos, pues puedo empezar. ¿Alguna cuestión sobre esto? ¿Se entiende lo que voy a hacer? Lo que debemos hacer. Bien, pues empezaremos por los comienzos. Hemos entrado primero en el bloque de música y evolución, y aquí por la columna de la derecha pueden darse cuenta cuándo son sesiones enteras y cuándo no. Todas estas primeras no tienen partes correspondientes, pero si avanzo un poco encontraremos alguna. Por ejemplo, aquí se ve claramente cómo está dividida en 2 y esta a su vez es la anterior. Si suman los minutos se dan cuenta que es la misma sesión. Empezaremos por el principio. En el comienzo de esta lista hay varias clases, 4, que se grabaron en diferentes foros. Esta, por ejemplo, es una conferencia del Corte Inglés de Alicante. Esta fue una clase de estética en el Superior de Alicante. Esta no recuerdo si es de la universidad, hay una de ellas que fue una clase en la universidad, creo que es esta, donde daba historia, bueno, también hacía cursos de estos temas. Y esta última, que es sobre Neandertal, ahora la aclararé mejor, se grabó también en Alicante. Pero aquí al principio hemos puesto una de 2, la segunda parte de esta sesión está en otra lista, eso que no les preocupe ahora, en otra que no vamos a ver. Aquí se intenta explicar con dibujos e imágenes cuál es la naturaleza del sonido musical y por qué en Occidente predicamos la estética y la belleza y esas cosas en música precisamente de la serie armónica, que es la jerarquía tonal, que son las leyes de la armonía, que es lo de siempre. Un sonido periódico, es decir, cualquier movimiento periódico que se produzca en este mundo, lo produzca un mosquito volando, una cuerda de violín, mis cuerdas vocales, cualquier cosa en la que decimos que tiene altura, predicamos eso porque el aire está vibrando. Lo que sea que produce el sonido está vibrando periódicamente, es decir, en un segundo cierto número de veces, y como debería decir inmediatamente. No es una cosa y después nada, sino que ocurre todo a la vez.
la cuerda vibra o yo digo A o canto, el aire inmediatamente ya hecho tarde, vibra a frecuencias constantes y múltiples, que son las de la serie armónica. Es decir, estamos hablando realmente de las formas que tendría el aire si lo pudiéramos ver, pues una especie de esferas concéntricas, una en otra, pero no a distancias variables o según a mí me guste, que eso se podría hacer. En un futuro supongo que podemos hacer caprichitos de esos, los que nos dedicamos a la intelectualidad, pero sí, o sea, quiero decir, no de cualquier modo, sino en las proporciones constantes. Es decir, una esfera, otra al doble de su diámetro, que sería al revés, pero para que nos entendamos. Otra a su razón 2/3 y así conseguimos. Eso para los tonos que tienen altura, es decir, sonidos musicales o vocales. Todos los demás sonidos yo no los estoy ignorando y no los voy a conseguir. Es decir, es una especie de clase de acústica básica sobre estos conceptos, para que se entienda qué es la serie, qué es la altura, para músicos, no es una clase no es una conferencia, es una clase de estética para que se habla a un cierto nivel. Ustedes no tendrán ninguna dificultad en entender. De modo que pusimos esta más básica aquí, y a continuación aparecen 4 sesiones que ya he dicho, esta en Alicante, esta en el Corte Inglés de Alicante, en estética, esta en el Corte Inglés, esta creo que es la que se grabó en la Facultad de Historia hace unos años, y esta también en Alicante. Esta versa sobre el Neandertal. Pero el Neandertal sí que es un tema de curso. Yo voy a hablar del Neandertal dentro de 2 semanas, no del Neandertal en general, sino de las habilidades auditivas o vocales, sean musicales o no, de lo que sabemos hoy o sospechamos que hacía el Neandertal. De modo que si quieren ver esta, por ejemplo, este caso es un poco diferente porque son las primeras que subíamos hace años. Pues claro, ya nos hemos vuelto más expertos en cortar vídeos y todas estas. ¿Cuánto cuesta hacer una de estas? Les puedo dar una estimación. Desde que empezamos a buscar los datos de un tema, los muchos que hay, los recogemos, los montamos en PPT, preparo la clase, la grabamos y después la corrijo, la corto y la subo, pues un total de entre 8 y 10 días. Yo creo que para que valoren las cosas en su justa medida. Esta, por ejemplo, digo, la 4, si la quisiéramos ver aquí, hay una lista que se llama La canción del Neandertal. Ahí, hombre, siempre encuentro el final. Esta Neandertal. De modo que si pincho en ella, veo el detalle. Aquí ven la misma clase en 5 trozos, que es lo que les decía. La misma que acabo de decir, solo que allí se llama Origen de la música del lenguaje 4x4 porque es un cierto bloque y aquí se llama de otro modo. Claro, en estas listas que estoy enseñando aquí más detalladas, esto afecta a cualquier contenido del canal. No se incluye solo esa sesión, sino que aquí está la sesión entera, pero yo después he ido añadiendo cualquier otro corto de cualquier otra sesión, sea de Neandertal o no, donde yo hablo de la flauta de Neandertal que se encontró en Eslovenia. Ya lo oiremos, ya lo dirán ustedes, cómo se puede tocar con ella Nabucco o cosas así, tocado por músicos. Todo esto ya se ha añadido. Bien, pues para que me entiendan, las listas detalladas contienen las sesiones íntegras por trozos, pero después a continuación también incluyen cualquier otro contenido relacionado que sea de otra sesión, de otro sitio. Pues vuelvo atrás para no perdernos y vuelvo a la primera pestaña. Es decir, hay una de acústica general, que si quieren la ven, si no, no. Y aquí hay 4 sobre los orígenes de la música y el lenguaje, de las cuales una tienen que ver. Pueden elegir entre las 2 primeras porque son muy parecidas. Esta, a ver si entro lo sabréis, que estoy hablando así de memoria, les diré dónde está grabada. Esta está grabada en la Facultad de Historia, está grabada esta. Y esta, en cambio, está grabada en el Corte Inglés de Alicante, pero es la misma sesión. Es decir, pueden ver el mismo tema, pueden ver una u otra. Esta segunda, que es un poco más larga, tiene más vídeos. Aquí se habla de qué otras especies no humanas cantan o utilizan algún tipo de componente de la música para hacer sus cantos correspondientes. Hay cosas muy curiosas. No sé si lo cité aquí. Hay 3 especies de pajarillos que se citan ahí, su especie también, cada una de las cuales se ajusta cuando canta a una distribución de octava, uno en cromática, uno en pentatónica y otro en diatónica.
Lo cual no significa que el pajarito, iba a decir pajarraco, pero con todo el cariño, ¿no? Esté haciendo arpegios y escalas y grupos, no se está diciendo eso. Está diciendo es que los cantos propios de su especie, los que construyan, que son compuestos y tienen sus estructuras, y bueno, hablen con los que crían pájaros, aunque no sepan música, les dirán lo mismo que están oyendo aquí, se ajustan a tonos y semitonos, en un caso propios de una distribución pentatónica, en otro caso propio de un sistema diatónico como el nuestro, que tiene tonos pero también dos semitonos, y también otro que solo se conocen esas. La mayoría de aves pues hacen otras cosas, pero esos tres son muy curiosos y ahí se cuentan cosas parecidas. Es decir, la clase va sobre los orígenes de la música y el lenguaje, que son comunes, ya lo veremos en la próxima clase, y que hubo un código vocal ancestral hablado. Cuando digo vocal, digo hecho con las cuerdas vocales, que era menos complejo que las lenguas que hablamos hoy y más musical, en el sentido de que contenía más tonos, más sonidos vocales y menos consonantes. Bueno, esto es de cajón, ya lo dejaron claro los ilustrados. Según nos vamos hacia atrás en el tiempo, pues el lenguaje tiene el habla, tiene una articulada, tiene una aceptada que no va más allá de 500.000 años, pero no podemos concluir que antes de eso estábamos mudos, sino que antes de eso, como Homo, como especies, bueno, antes de eso nosotros no estábamos aquí, eso va a empezar, Homo sapiens, pero había otras especies de Homo, tenían cuerdas vocales, y en fin, este tipo de consideraciones son las que se plantean aquí. El lenguaje y la música, como la practicamos los humanos modernos, no se ha observado en ninguna especie viva. Lo digo porque el neandertal ya no está vivo, pero ahí es donde está la polémica ahora. Pero los diferentes componentes, tanto del habla como del lenguaje, sí que se encuentran dispersos en diferentes especies. Es decir, no somos los únicos que cantamos, esto ya lo aclaramos. Canto aquí no se está utilizando como lo practicamos en el conservatorio, sino que canto significa cualquier llamada animal, de cualquier animal, que no está limitada a las emisiones de dolor o reacciones o gritos, sino que se estructura. Aunque les suene sorprendente lo que están oyendo, pues así es. Si yo grabo cantos de ballena, cantos de gibón, que es el único primate conocido, vivo, que canta, además de nosotros, o cantos de ciertas especies de pájaros, como las que he citado, como los canarios y otros, que emiten cantos, se ve en los sonogramas como hay estructuras que se repiten. Algo comparable, no digo lo mismo, porque no es lo mismo, a los estribillos y a los ritornelos y esas cosas que utilizamos. Es decir, el animal no hace cualquier cosa a bulto según le viene, no es una reacción fisiológica de su cuerpo, sino que es un control vocal neural, que a veces se ajusta a lo que es propio de la especie y a veces a otras cosas. Pero que cuando digo canto, en ningún caso estoy suponiendo un ganso graznando o un cuervo gritando, o como se diga, que no me acuerdo ahora, sino que estoy suponiendo cantos que se pueden repetir, idénticos o no, con variaciones, pero que tienen estructuras, que se ven en los oscilogramas de los aparatos. Eso no tiene ningún misterio. Otra cosa es, no nos podemos llamar lenguaje o música en el sentido que hablamos y que predicamos de los humanos, pero porque cantan, vamos, ni San Agustín se atrevió a negar que los pájaros cantan, porque es evidente que cantan. Otra cosa, música evidentemente no, aunque hay, después en internet se encuentra de todo. Lo digo porque cuando entren, voy a buscar aquí rápidamente, este es un pajarillo que hace poco, el Viracu, saltó a las noticias en Alemania, y en Alemania y Inglaterra. Los periodistas son muy tremebundos a veces, ¿no? Un pájaro que canta temas de Bach y Haydn, decían las noticias hace un par de meses o así. Tampoco es eso, ya lo mostraremos. Lo que ocurre es que este pájaro, este no es ninguno de los tres que les he citado, sí es verdad que utiliza ciertos intervalos de séptima y otros y salto que cualquier músico identifica sin ningún problema, es decir, se ajusta igualmente a una distribución de tonos y semítonos y a veces hace giros que pueden recordar a ciertos motivos clásicos del siglo XVIII o a ciertos motivos barrocos, pero para que tengan cuidado cuando comprueban las cosas. También dicen otros que los neandertales cantaban rap, no sé si Punset ya ha dicho eso, pero no tardará, y que cantaban ópera. Está lleno de noticias. Esto es un despropósito. Es decir, el autor del libro dijo unas ciertas cosas, ya lo verán en las clases, o ya se lo contaré yo, y después los periodistas a ellos echan el resto. Bien, pues
dejo aquí Google, vuelvo, es decir, hay un bloque de 4 al principio y ustedes deberían ver al menos una de estas dos, la que quiero. Esta última, que es de Neandertal, pueden ver esta o esperar a otras que les voy a mostrar en un momento, porque hay unas que son más antiguas, otras son más modernas, unas están con mejor sonido, otras con menos, por ahí hacemos lo que podemos. Bien, pues avanzo un poco. Aquí hay otra que se grabó también en Alicante, en un curso de estética, se llama Orígenes del ritmo y de la danza. Porque como decía hace un momento, el ritmo es anterior, fuere cuando fuere que surgieron las lenguas habladas, articuladas, y fuere cuando fuere mucho antes, que surgieran los primeros códigos vocales, no sé cómo llamarlos, musicales con muchas comillas, lenguas tonales los llaman, pero cuanto más raro. Antes de que estos códigos emergieran, evidentemente tenía que haber ritmo, porque sin ritmo no habría ni habla ni música. Aunque les parezca sorprendente, en mi habla hay un ritmo, y cada idioma tiene un ritmo propio. Incluso diferentes contextos, a veces, dependen de qué público se hable, pues también el ritmo varía. Ahora estoy hablando de un ritmo más general, lo que llamaríamos pulso, lo que corre por toda la charla, por todo el concierto, pero hay además otros ritmos propios de las palabras, propios de los idiomas. El habla es rítmica. Y de hecho los bebés humanos en los primeros meses de vida, mucho antes de hablar, a partir del segundo o tercer mes, lo primero que captan, que graban de las lenguas que oyen habladas alrededor son las entradas rítmicas. Sin ritmo no sabríamos dónde acaba una palabra y empieza la otra, ni una frase ni otra. Y en un idioma extranjero que te voy a decir que es el principal problema al que nos enfrentamos los adultos. Yo oigo hablar alemán y realmente, si lo veo escrito es diferente, porque hay muchas palabras parecidas al inglés, me puedo defender un poco. He hablado, no puedo segmentar, no tengo el patrón rítmico de ese idioma, de modo, si me están explicando como músicos que son, yo sé que tienen oídos por detrás de las orejas, como dijo el filósofo, y de eso se trata. Es decir, no lo voy a detallar todo, sino que les presupongo unos conocimientos básicos, incluso avanzados, respecto a los términos mortales, muy avanzados. Bien, pues aquí hay otra sesión, que también si se van a las listas correspondientes, buscan una que aquí está, Orígenes del ritmo y de la danza. Es la misma sesión, pero ven un detalle, por ejemplo el concepto de ritmos isométricos, no me voy a parar ahora a explicar lo que, pero ya se lo verán venir, ¿no? Yo en un compás de compasillo puedo meter muchas estructuras rítmicas equivalentes, o sin compás, diferentes, pues eso significa iso es lo mismo y metro es la misma medida. Somos la única criatura conocida que se ajusta a ritmos colectivos. Y cantan otras, y tienen que saber cuáles son. Yo se lo iré diciendo, ballenas, pero cantar todos en grupo, pero con un criterio rítmico, porque si no, quiero decir, si todos chillamos a la vez, pensemos en los homínidos ancestrales, los australopithecus, si todos chillamos a la vez, pero no hay un ritmo como hacen los chimpancés actualmente. Desde irse a dormir, montan unos cirios impresionantes, percuten con ramas y piedras, montan una especie de declaración de que nos vamos a quedar aquí. Eso es lo que se supone que hacen. Gritan todos a la vez, pero sin una estructura. Eso no es. Es decir, solo sabemos de criaturas que se ajusten a ritmo, a un cierto ritmo sincrónico muy simple, grillos, ranas, pero claro, se ajustan a unos coros, pues unísonos, puedo decir, o algo así, en función de qué temperatura hace, cosas que no son propiamente las que estoy diciendo. Es decir, los primates conocidos y las criaturas conocidas, ninguna se sincroniza entre varios individuos, pero Homo sapiens lo hace y probablemente las especies Homo que nos han precedido también. El problema es llegar a averiguar o estar más o menos seguro de en qué momento pudo empezar a ocurrir eso o en qué momento. Cuando avancen las clases, pues ya irán aprendiendo unas cuantas cosas más. Es decir, nos hemos tirado más de 2 millones de años pegando con una piedra en el fondo de una cueva. Esto es el título de una canción de Pink Floyd, de un LP que se llama Ummagumma. No sé si lo conocen, si lo quieren buscar con 2 M's, Ummagumma. Y significa literalmente especie de animal peludo pegando con una piedra en el fondo de una cueva. Más o menos, no sería lo único que hacíamos, digo yo. Pero desde el momento que empezamos a percutir piedras con piedras para tener herramientas que tenemos que tener 2 millones de años, lo estoy diciendo, pues ya hay un cierto ritmo, claro. Todo se andará, según vean las sesiones y avance el curso, pues vuelvo a la otra, vuelvo atrás,
avanzo un poco. Aquí tenemos una nueva sesión de hora y media. Esta es una clase de estética en el Superior de Alicante, de hace 2 o 3 años, sobre los orígenes del arte. Hay una serie de objetos, pocos, más allá de los 300.000 años. Léase trazos paralelos en ciertas piedras, es decir, de unos tiempos en los que Homo sapiens no estaba aquí. De hecho, esto se presentó el año pasado, mundialmente. El último Neandertal, o de los que tenemos noticia, se extinguieron en Gibraltar. Detrás del peñón, que no se ve porque es la parte del mar inglesa, ahí hay unas cuevas que ahora están a nivel del mar, pero que hace bastante tiempo estaban 70 y tantos metros más abajo. Los últimos neandertales conocidos son esos, no son los de 40.000 que se dice. Bien, pues ahí, en el suelo de la cueva de Gorham, que es una de esas 4 cuevas que hay ahí, hay un trazo en el suelo de este tamaño más o menos, así. Un trazo significa excavado sobre el suelo de roca. Es decir, esto es una abstracción, no es nada. Bueno, eso es una planta de cruz latina, eso es un juego de parchís, eso es, podemos inventar las 1000 perrerías, pero es decir, esto no es pintar un ciervo o un señor cazando. Si yo lo que pinto, lo que dibujo, tiene la misma forma que lo que estoy haciendo, se dice que eso es un icono. Todas estas cosas se hablarán en las clases físicas. Pero si yo utilizo cualquier cosa para representar cualquier cosa, ¿esto qué es? Un reloj de arena, lo utilicé. Esto es una abstracción. Bien, pues el Neandertal dejó grabados geométricos. Esto es un grabado geométrico. Hay otra piedra de hace 45.000 años, en Axlor, que es un yacimiento de Vizcaya. Todo esto se publicó el año pasado, es decir, no tiene todavía un año. Hasta entonces al Neandertal no se le atribuían facultades abstractas geométricas, aunque ya tengamos la flauta y ya se sabían otras cosas. Este tiene una cruz, aquí grabada una aspa. Y hasta donde yo sé, hasta el momento, son los 2 únicos símbolos geométricos conocidos del Neandertal. Pero hay una flauta, ahora llegaremos. Bien, pues aquí, esta clase, la clase no pretende ser una explicación de por qué hacemos arte, porque, bueno, el arte solo puede empezar en Altamira. Antes, lo digo, no sé si han visto Altamira. Algunos visitantes de Altamira son auténticas obras de arte que ya quisieran muchos ahora pintar así. Una cosa son las figuras de ciervos y el bailarín y los diagramas que suban, pero otra cosa es el bisonte de Altamira. Si no lo han visto, no me voy a parar rápido, mírenlo. Es una pieza de arte que valdría también en 1500 y en 1600 y en 1700. Un bisonte perfectamente, muy realista. Pero antes de 50.000, 100.000 años, no es que estuviéramos lerdos, ni lelos, ni atontados, sino que cuando encontramos este tipo de cosas no podemos separar lo que es el rito de la función estética. No tenemos modo de saber si el que imprimió ahí su mano lo hizo por consideraciones estéticas, como hacemos hoy, pues yo compongo y yo lo firmo, ¿no? O si está cumpliendo algún tipo de función ritual con su grupo o con lo que... Es decir, llega un punto cuando miramos hacia atrás en la evolución, más bien pronto, en el que la función mística y la función artística no las podemos distinguir, pero lo que se puede averiguar ya nos iremos a enterar. Digo, la clase no pretendía, y no lo es, una tesis o una lección magistral sobre por qué hacemos arte ni nada, sino que es una especie de cronología arcaica de esos símbolos. Hay una serie de objetos muy curiosos, voy a buscar la lista concreta, por aquí tiene que haber algo parecido. Orígenes del arte. Sí, muy bien. Pues entro aquí y aquí hay, pues eso mismo, la misma sesión, pero detallada a trocitos, símbolos y más símbolos. Hay un objeto que es este, está aquí, filosofar con el martillo, pero también está aquí. Es esto que vemos aquí, la escultura más antigua del mundo. Esto que vemos aquí, a ver si lo puedo ampliar un poquillo. Esto que vemos aquí es un pedrusco de este tamaño que se encontró en un yacimiento en la garganta de Don Dubai, en África, y no sé dónde, que ha sido percutido alrededor y tiene aquí, esta no es la imagen que debería abrir, tiene 4 pequeñas perforaciones, es decir, parece la cabeza de un siglo.
llevamos más de 2 millones de años recogiendo objetos muy curiosos, coleccionando fósiles, por ejemplo, o coleccionando ciertas piedras más geométricas. Esto ya les mostraré lo que se sabe. El que lo descubrió fue, ella creo que se llama Meave, no recuerdo nunca su nombre en inglés, Leakey. Es decir, los Leakey, que son varias generaciones de antropólogos, son el number one en estas cosas de la naturaleza. El problema es que ella lo encontró en unos sedimentos, es decir, esto que te busco no te vas a encontrar ahí tirado a mitad del campo, sino que lo encontré en un yacimiento que tiene la friolera de 1.600.000 años. Y está asociado a restos. No es que estás excavando por ahí, mira, qué curioso, pues esto está... No, puede haber sido acarreado por los humanos que habitaban en ese momento. Digo humanos porque son homo, no porque sean humanos modernos. Lo que no hay duda es de que esto es artificial, es decir, si corresponde en efecto a una especie de símbolo o primer prototipo de escultura de una cabeza de simio, pues ese es el tema del humano. Este es el objeto simbólico más antiguo que conocemos, pero les mostraré uno de casi 3 millones de años en la próxima sesión, que no fue modificado por los australopitecinos o por quien lo dejara. Modificado no, pero fue acarreado y fue depositado en la tienda. De otro modo, si ustedes o yo fuéramos homininos o homininas de estos tiempos, andamos por ahí haciendo y un poco, bueno, como nos los pintan a veces, y encontráramos una piedra translúcida, redonda, con 2 perforaciones que parecen que no las ha hecho nadie, es natural, pero la cogeríamos, pues a lo mejor él no y ella no, pero a lo mejor yo sí. El hecho es que varios de estos objetos han sido encontrados con una actividad, una friolera, que ya la diré. Esa será la clase de la prehistoria. Han sido acarreados hasta esos yacimientos y se han encontrado junto con herramientas líticas más o menos modernas y con restos humanos. De modo que la clase... Y después avanzamos, que esta clase no es de tiempos tan antiguos. Aquí tienen, por ejemplo, las flautas más antiguas, que no son las de Neandertal, ahora les diré cuáles son. U otros objetos van saliendo por el camino. Es una especie de cronología. Cuando digo arcaica, quiero decir mucho antes de lo que llamamos periodos históricos. Una especie de cronología del arte o el símbolo, o los primeros objetos que podemos identificar, de los cuales podamos decir probablemente, al menos función simbólica. Si yo no estoy diciendo que esto sea arte ni rito, eso pues probablemente no se sepa jamás. Y otros que mostrar. Pues vuelvo atrás. A continuación hay una parecida a las primeras, pero es otra diferente que se impartió también en Alicante, si quieren la ven. Pueden ver cualquiera de las dos, o esta no es la misma clase. En el primer caso se incide más en la música y el lenguaje como códigos comunicativos, no voy a decir lingüística, mientras que en este se incide más en los casos particulares. Lo diré de otro modo, el habla no es el lenguaje. El habla solo es un caso particular del lenguaje, mientras que el lenguaje es una función cerebral superior, así la llamamos desde Luria, a los años 30. Quiero decir, yo puedo escribir, pero no en un idioma, en 1 o en 6.000, o en uno inventado. Puedo hablar. Puedo hacer alfabeto dactilográfico, que no es el lenguaje de sordo, que lo enseña. Es decir, yo puedo ir poniendo letra a letra, y es otra forma. Puedo utilizar lenguas de gestos, pero no una, todas las que hay, que son como idiomas. Es decir, el lenguaje puede entrar por la modalidad visual, lectura, signos de gesto, puede entrar por la modalidad auditiva, habla, 6.000 idiomas vivos, se calcula que otros 6.000 extintos, de los articulados, digo. De los anteriores no vamos a decir nada, de modo que en las primeras clases, en esa que han visto antes, se hace más hincapié en estas edades remotas, en música y el lenguaje como códigos generales, cómo se pueden combinar o relacionar, mientras que en esta se incide más en casos particulares. El canto no es la música, el canto solo es una parte de la música. Esto es una guerra que tuvimos los músicos en Occidente, hasta los renacentistas incluso, es decir, si la música instrumental tenía derecho a existir o no. De ahí se pelearon mucho muchos eclesiásticos contra la propia iglesia y lo que se pretendía imponer. Es decir, la música instrumental es música, aunque no tenga texto, y si no tiene texto significa algo, pues ese tipo de problemas. De modo que esta aparece dividida en dos. La primera mitad se habla de especies humanas que nos precedieron, 5 o 6,
Las más recientes son más actuales, eso vuelvo a decir. Las que grabé el año pasado de estos temas todavía pues, están más actualizadas, pero en fin, pueden ver cualquiera. Perdón, la primera parte, especies de Homo, y la segunda parte, pues esos 5 o 6 bichitos, bichos con todo el cariño, que emiten cantos, porque gritos y llamadas las emiten prácticamente todas las criaturas. Solo los delfines no tienen cuerdas vocales entre los mamíferos, sin embargo se reconocen por vocalizaciones concretas como individuos. No debo decir vocalizaciones porque no tienen cuerdas vocales, pero sí por ciertos otros sonidos que hacen. Bueno, en estos vídeos que pueden ver o no, se da cuenta de todas esas cosas y ya está. Ya les dedicaremos una clase más concreta. Aquí hemos llegado a las flautas de Neandertal y las nuestras también, las flautas prehistóricas, y de estas solo hay esta versión y esa es la que tienen que ver. Esta sí que es tema de uso. Está en 2 trozos aquí. Como ven, la clase duró casi 2 horas. En la primera parte se habla solo de las flautas del Neandertal y en la segunda parte solo de las flautas del Cro-Magnon. Me voy al listado para que vean el detalle. Y buscaré una lista de reproducción que diga aquí está, flautas prehistóricas. ¿Pincho? Pues aquí no aparece esa sesión, aparece más adelante. Primero he puesto otros cortos, otros trocitos de otras sesiones, de otras clases que también hablan de esas flautas, mientras que a partir de un cierto momento, aquí está, ¿lo ven? Empezar, flautas prehistóricas, 1 de 2, 1 de 7, y después del Cro-Magnon, 1 de 8, 2 de 8, es la misma clase, pero está distribuida en 2 grados, hay que entenderlo, no puedo poner los mismos nombres para cosas que no son exactamente iguales. Pero esta la tienen que ver. Yo ya aclararé algunas cosas en su momento, pero sepan que la flauta más antigua que tenemos no es la que veremos pronto, la que van a ver del Neandertal, sino que es esta. Esta flauta, bueno, este trozo de flauta, a ver si lo veo por aquí estará. Es que mucha gente dice que como no hay fuentes de muchas cosas no se puede hablar, pero no sé quedarnos callados hasta que nos den permiso. Así lo encuentro, no está por aquí. No te muestro aquí, este trozo igual no, pero si lo amplío un poco lo verán. Esto que vemos aquí es un fragmento así chiquitín, de 2 centímetros o 3, de un hueso de pájaro. Estaba perforado, en este caso era una flauta tubular, y este agujero que se ve aquí está fosilizado. El material que tiene dentro se ha fundido y se ha hecho toda una piedra, pero evidentemente está hecho por abrasión circular y es un trozo de un hueso de ave. Pero este tiene la friolera de 72.000 años y todavía no se sabe si es de Neandertal o es de Sapiens, nuestra. Esta es la más antigua. Dentro se indica la publicación, el autor que la encontró y el número de la página donde está publicado en inglés. Lo digo para que no se me vayan por las ramas, que por ahí se oye de todo, cada cual, en este país hablamos de todo. Manuel esto, Manuel lo otro. Yo no tengo nada que decir de lo que se diga por ahí. De lo que digo en público y de lo que grabo, sí. Voy a reducirlo un poquillo. Esta es la entrada de esa cueva. Esa cueva está en la costa de Libia, en la Cirenaica, que es una provincia romana que veremos también en el caso de los teatros, etcétera, porque hubo ciudades ahí con 3 teatros y 1 de oro. Es decir, con una actividad escénica de festivales y de conciertos sorprendente en tiempos de los paganos. Para que se hagan una idea, en tiempos de los emperadores romanos, en torno al siglo II o así después de Cristo, la edad de oro, en Roma, en la capital, había 184 días de fiesta. Es decir, que uno sí, y hay más cosas, ya les contaré más curiosidades. El mundo grecorromano fue un mundo muy activo, musicalmente muy activo, instrumentos por aquí por todas partes, y de eso intentaremos dar cuenta. Pues vuelvo atrás, bueno, esto entienden cómo va, ¿no? Son las mismas, solo que estas están distribuidas en 3 bloques. Primero se habla de las de Neandertal, después se habla de las del Cro-Magnon, que también tienen 35.000 y 38.000 años, esas son de Alemania, de Centro Europa, y por último se habla de unas flautas neolíticas, quizá aquí lo veamos mejor, en la lista general. Ah, sí, aquí está. Es que veía esta a continuación, me estaba liando. Esta es la de flautas prehistóricas en 2 mitades, y si saltamos la de Homo sapiens, aquí vemos
un trozo de 25 minutos solo para la flauta del Neandertal, 45.000 años, Eslovenia. Fue el trompetista de la ópera de Ljubljana, que es la capital de Eslovenia, que al final hizo sonar aquello como debe. Está en YouTube, ya lo verán. Después hay unas que se llaman paleolíticas, que son las que sí son nuestras. Nuestras digo de los apios modernos, 38.000, etc. Y luego hay un pequeño grupo, un cuarto de hora o poco más, que son neolíticas. Estas son chinas de hace 9.000 años. Estas cosas las tienen que saber todo al detalle, ¿no? Además, yo les voy a plantear preguntas con la respuesta correcta ahí adentro. ¿Cuántos años ha dicho que era la neolítica? Las neolíticas, 8.000, 9.000, 10.000. Son muy recientes, eso ya son objetos estéticos con todas las listas. Es decir, por fuera están pulidos, cuidado, incluso una está reparada, se sabe que todo eso se cuenta ahí. Y en cada vídeo se les da la referencia exacta de las publicaciones. Después viene otro bloque, ya tienen dos que han de ver, una de evolución, una de flamenco. Aquí hay otro bloque que se grabó el año pasado y este año se le dedicará a otra clase Neandertal, que intenta actualizar en castellano lo que se sabe. Bueno, también hay buenas, en castellano yo no tengo publicaciones, no hemos encontrado sobre esto, pero en inglés hay muchas y muy buenas. Pero aquí se intentaba dar una visión actualizada de en qué estado estaba el año pasado este problema. Si los neandertales podían hablar o no hablaban, o eran seres casi cognitivamente incompetentes. Así es como nos los pintan, ¿no? A veces en los documentales y en las series estas que hacen pintarse criaturas un poco torpes, ¿no? Han visto a veces que camina una familia de Homo erectus por mitad de la sabana en una tormenta y se acurrucan unos contra otros como si fueran, es que no quiero utilizar las palabras correctas, pero claro, si está tronando todos los días de tu vida y un animal truena y no se esconde, ¿qué se va a esconder de los dioses? Eso es muy posterior. Es decir, nos da una visión muy simplista de estas especies que nos precedieron, que les diré, les pondré un ejemplo. Un animal salvaje, yo no digo que ellos fueran salvajes, pero un animal que vive en libertad, sobre todo un carnívoro, es muy peligroso, es muy elegante en sus movimientos. Es decir, no da 3 patadas para matar y comer, si puede dar una. Es mortal. Y las especies de Homo probablemente eran igual. Hay que dejar de imaginárselas como torpes, asustadizas y temerosas, no se sabe muy bien de qué, y verlos más bien como criaturas, quizá sin habla, quizás sin otras cosas, pero claro, traían herramientas, dan caza a los mayores mamíferos conocidos. Estos eran los neandertales. Cuidan a sus heridos y entierran a sus muertos. De modo que todo esto ya se dará cumplida cuenta en la clase de Neandertal. Aquí se intentó poner al día esas cosas, se grabaron 2 clases, esto es hace 2 años, aquí en este centro, y al final, por la división temática de lo que habíamos preparado, pues salieron 4, yo lo he puesto en 4. Realmente son 2, de 2 horas, una y una 2, 1:20, ahí le pasé un poquillo. En fin, aquí tienen una actualización pues de lo principal que se admite, lo que se cuestiona, lo que se acepta y lo que no. Estas no las tienen que ver porque versan sobre todo sobre lenguaje y habla, pero lo que lo complementa también, versan sobre todo sobre el oído. El oído es una estructura que sigue un patrón común. Prácticamente todas las especies conocidas, todas no, pero casi todas las pulgas, por ponerles un ejemplo, tienen cóclea, aunque la mayoría de insectos no la tienen otro tipo de sentido. Es decir, la vista y el oído son sentidos muy importantes para sobrevivir y han sufrido pocas variaciones en la evolución. Y si en algún momento desarrollamos los humanos protohabilidades, o como lo quieran llamar, previas al habla o al lenguaje, evidentemente, al habla o a la música, perdón, evidentemente están basadas en la capacidad auditiva. El neandertal, lo han demostrado español, Arzuaga y otros paleontólogos famosos que trabajan en España, también está publicado ya, oía más o menos igual que nosotros. Es decir, su mayor sensibilidad auditiva estaba en el mismo rango que nosotros la tenemos, que es donde transcurren los cambios rápidos. Las consonantes son los cambios rápidos. Lo demás son tonos. Y todo lo que están entendiendo son como 2 mixturas. Yo meto los tonos, claro, yo sé hablar como cualquiera. Creemos que lo hacemos automáticamente, pero esto no es exactamente así. Es muy compleja la maquinaria y evolucionó durante mucho tiempo. Bueno, aquí se habla de todos esos temas, si quieren lo ven, y si no. Esta, por ejemplo, la última, es una actualización mejor, más al día que la que les he citado.
podrían ver la que he citado al principio, la canción de Neandertal en Alicante, o podrían ver esta, donde todas estas cosas se dicen. Eso ya lo dejo a su elección. No les voy a preguntar de qué hercio a qué hercio iba la banda auditiva del Neandertal. Pero puedo plantear una pregunta donde de lo que se dice aquí se resuma algo y a ver por dónde tiran. Claro, que no sepa nada, ni se haya enterado, ni le interesa nada, pues tirará a bulto. O si les pregunto si hay especies que cantan de aves, digo, según distribuciones de tonos, pues el que no sepa nada, pues le parecerá eso como de ciencia ficción. Avanza un poquillo. Música y lenguaje, las tres primeras de un ciclo de 5, son diferentes sesiones que se han grabado en diferentes foros. Algunas son, es decir, no están grabadas todas en el mismo sitio y están grabadas en diferentes momentos o tiempos, incluso años, pero cuando completamos otra, pues la añadimos ahí. Aquí sí que hay una parte de contenidos que habrán de ver y aquí otra, pero también está distribuido a trozos en las listas. Ahora no me voy a parar ahí porque todo no está exactamente igual de organizado, pero es el mismo sistema. De modo que esta es tema de curso, pero en la semana correspondiente ya les diré lo que han. Esta, en cambio, hemos avanzado, se grabó el año pasado y es una clase similar a la que haremos este año, un poco más actual, Evolución humana en busca del canto ancestral. Y aquí la ven, aquí a continuación la ven dividida en dos mitades, pero es la misma. Es decir, antes de 2 millones de años, ¿qué se puede decir o suponer o conjeturar acerca de los códigos vocales de los homininos, que es nuestra línea, y también de 2 millones de años hasta más o menos hace 100.000? Que aquí ya hay una flauta, hace 50.000 ya hay grabados, y hace 30, 40.000 ya hay pinturas. Pero luego hay otras cosas que les detallaré la semana que viene. Ya los he citado, incisiones paralelas y otro tipo de objetos que no son de Sapiens y que tienen entre 250 y 300.000, 400.000 años, etc. Hay un par de Venus también, de Homo erectus, ya lo aclararemos. Pues esto es lo mismo. Si yo me voy aquí, puedo localizar, perdón, es que me estoy manejando mal, debería estar aquí, eso es, debería estar aquí, mientras que en esta debería estar aquí. Es decir, esta también tiene su correspondiente trozo aquí dentro, pero ya no está organizada del mismo modo, tienen que entenderlo. Primero, que YouTube no permite organizar todas estas, eso no sé si lo saben. YouTube funciona fantásticamente bien y es una herramienta para muchas cosas, pero cuando uno sube un vídeo es como una especie de bidón. Ese vídeo se queda arriba y desplaza a los demás. O si yo modifico cualquier lista, añado un vídeo, la lista que he modificado se queda arriba. Pero siempre que entren, verán estas 8 aquí, en el mismo lugar, porque cada vez que hago una modificación, pues me molesto en volver a hacer para que se queden ahí. Pero todas las demás, pues pueden variar. No sé si me estoy explicando. Si yo cojo esta, por ejemplo, y le quito un vídeo, le añado un vídeo de 2 minutos, automáticamente esta lista se pone aquí y desplaza todas. Pero cada vez que hago eso, pues me molesto un ratillo en volver a modificar estas para que se queden ahí. Todo el mundo pueda encontrarlas rápidamente. Esto no es una crítica a YouTube, bastante ágil. Es decir, que funciona pues fantásticamente bien y permite que todo el mundo que tenga algo que decir, si quiere, pues lo ponga ahí. Digo, no solo de la academia, cualquier cosa. Pues volvamos a donde estaba, perdón, aquí es para entrar. Es decir, esta sesión tiene su correspondiente, pero está la cosa un poco más complicada. Les mostraré 2 listas. Por ejemplo, hay una lista que se llama Orígenes del habla y del canto, no de la música y del lenguaje. Para eso hay otra lista. Siguen, ¿no? Mientras que para el habla y el canto es esta. Y si pinchan ahí, encontrarán un trozo de esa sesión o la sesión entera, y con la otra pasa igual. Es decir, Orígenes de la música y del lenguaje y Orígenes del habla y del canto contienen no sesiones tan sucesivas y tan estrictamente ordenadas como las que hemos mostrado antes, pero tienen que moverse un poco si quieren. Lo que mejor se aprende es lo que uno reconstruye por sí mismo. La memoria funciona un tiempo, pero después se borra y otras cosas ocupan su lugar.
Mientras que lo que uno comprende, no memoriza, sino comprende o elabora por sí mismo, eso queda. De modo que esta lista es un poco diferente, pero igual. Al principio contiene a trozos la que hemos visto antes, el Orígenes del habla y el canto, y si bajan, otra más, y en algún momento aparecerá esta que estoy diciendo con un título parecido. Aquí está, canto ancestral, una de 44, 4 minutos, 2 minutos, 2 minutos, ritmo ancestral, bueno, en fin, ustedes ahí, si quieren, se pueden manejar. Si bajamos, claro, como vamos en orden cronológico, llegaremos al Neandertal. Este es el pedrusco del Iki, de antes que hemos visto, y si bajo un poco más, hay lenguas de tonos. Estas Venus no son, estas dos son nuestras, pero estas dos de aquí no, las veremos en la próxima clase. Y aquí tienen el primer garabato geométrico nuestro, del Cro-Magnon, que tiene 90.000 años y está en Sudáfrica, mientras que el primer garabato geométrico de Neandertal es más reciente. Esta es la flauta que citábamos antes. Este soy yo con la media perilla, eso que citaba, no sé si era en este grupo o en el de antes, que cita una de mis dos manías, ya se lo recuerdo. A veces hago con media perilla, tiene una explicación, y ahora entenderá. Y aquí tenemos la transacción estética y tonal. ¿Por qué digo tonal? Porque la flauta, presuntamente, de Neandertal, el nacimiento de Neandertal, claro, da tonos y semitonos, por eso digo tonal. Bien, estas son las del Cro-Magnon, y esto que parece una flauta no es tal, es de esas neolíticas de hace 10.000 años, la verán, es una especie de diapasón, es decir, es una flautilla así cortita que tiene dos sistemas de agujeros desplazados, es decir, es materialmente imposible tocar eso, no es un instrumento para tocar, es también del mismo grupo de flautas en China, neolíticas. Se cree que es más bien el primer diapasón conocido de la historia, seguro que no es el primero, seguro. Si hace 50.000 años cantábamos y tocábamos, pues, es decir, la flauta que hemos encontrado no es la primera que hicimos, es la más antigua que hemos encontrado. De hecho, tallar cañas, y el Mediterráneo está lleno de cañas por todas partes, es mucho más sencillo que construir un dispositivo de piedra, sobre todo porque la piedra, si se te sienta el niño encima o se te cae cuando vas escapándote del mamut o lo que sea, pues tienes que buscar, mientras que las de madera, se te rompe una, haces otra. Lo que pasa es que esos materiales no han llegado y nunca llegarán. Pero evidentemente los primeros objetos que encontramos, digo de la prehistoria, de Roma o de lo que sea, no son los primeros que se hicieron, son los más antiguos que tenemos. Y bueno, con esto hemos dado un repaso al primer bloque de música y evolución. Las que grabe durante este mes, si las grabo en este turno no lo sé, o en otro, pues igualmente entrarán en estos cajones en este. Bien, pues podemos parar unos minutillos. Es que se me ha ocurrido ahora. No, hombre, si no queréis salir, yo lo quito, o sea que no. No, que los loros y todo esto que reproducen también canciones y tal, que están incluidos ese tipo de... Sí. Los loros son una especie de aves, de las más inteligentes, y son diferentes. Un pájaro no se te acerca, lo puedes criar y te conoce bien, pero los loros son otro tipo de especie, pero en verdad reproducen con toda exactitud lo que oyen, es decir, lo oyen igual que ustedes y que yo, porque si no, ¿cómo le van a reproducir? Otra cosa es que lo entiendas, de eso no estamos hablando. Estamos hablando de cómo oye el oído y qué cosas puede hacer. Hay otra especie de ave, se llama ave lira o ave del paraíso. Hay varias decenas de especies, de subespecies de aves del paraíso. Estas te lo clavan todo, no solo los tonos, cámaras de obturadores, incluso la radio cuando se mezclan los otros. Ahora las radios no se mezclan porque son digitales. Pero antes, ¿se acuerdan cuando había diales de esos y los padres tendrán? O vas con el coche y a veces durante 100 metros se mezcla la emisora de un pueblo con la... Pues eso, pero con 3 emisoras. Y el pajarraco lo reproduce, vamos, tal cual. Claro, la siringe en su caso, no es una laringe, es un órgano parecido, pero no es exactamente igual, es deformable, igual que la nuestra. Es decir, que muchas de las cosas que se le han negado al Neandertal en base a huesos y ese tipo de cosas, pues hoy están muy cuestionadas, y esto es lo que les voy a explicar. La laringe es deformable, es cartílago y músculo, no es hueso. Hay un pequeño hueso aquí del cual cuelga, se llama hioides,
que es el único hueso que no está conectado a ningún otro en el cuerpo, se cree que es un resto de estas edades arcaicas en donde los animales con pelo que percutían con una piedra en el fondo de una cueva se dedicaron a hacer otras cosas, además de pegar con la piedra. Bueno, todo eso ya son temas de evolución. Por el camino se irán viendo y en la medida que quieran verlos, no les digo ni que los vean ahora, ni después, ni cuándo. Lo que les digo es que en estética, como antes, la mayor parte de ese porcentaje está en el primer cuatrimestre. Según nos vayan viendo, pues ustedes vienen y me preguntan por loros o por lo que sea, no pasa nada. Bien, pues podemos empezar con la segunda lista, que es un tema ya más propio de la... Estos son temas de musicología, a ver si nos aclaramos. Que no se haya inventado un sistema de notación todavía no significa que no hemos empezado a hacer música cuando se no sé, cuando encontramos la primera flauta. Ahí es cuando empezamos a hacer música. Yo tengo una duda sobre eso. ¿Quieras? Bueno, es que leí el año pasado una noticia del National Geographic diciendo que ese resto, el más antiguo que se conserva de la supuesta flauta, de origen de la flauta, La de Dixie, la de Neandertal. que el agujero, que los agujeros que tenían no eran hechos por un homínido o lo que sea, sino que era una hiena la que había perforado. Sí. Ese autor es, el que dice eso es Derrick, que es un gran paleoantropólogo, pero de música no sé yo si está muy pesado. En el vídeo se habla de lo que está preguntando y de las respuestas que se han dado a eso. La primera es que no hay dos agujeros, probablemente hay 4, y hay uno debajo también. Y cuando tú muerdes, la primera es que un hueso por función no hace una perforación circular. Por función se quiebra, que sería el caso de los colmillos. El agujero hay que hacerlo para abrasión. No, igual, se puede hacer hoy. Tú coges un hueso y un clavo, como no sean clavos que tenemos, como sea un clavo muy fino, tienes una posibilidad de que haga un pequeño círculo y entre, pero lo normal es que aquello se astilla. Y además, cuando una hiena o un tigre de dientes de sable o lo que sea muerde, no hay tigres de dientes de sable hace 40.000 años, pero da igual. Cuando un carnívoro muerde contra algo. O no va pegando dentelladas a cabotaes, ¿no? Quiere decir, tiene que coger el hueso, la presunta explicación que ha dado de Rico y otros para perforarlo, pero debajo tiene que haber marcas de los otros dientes, ¿no? Si está mellado, si le faltan los dientes de abajo no podrá perforar la flauta como él dice, pero es que la flauta no tiene ninguna marca de hueso debajo. Bueno, todos esos temas salen ahí. Si saben inglés y quieren saber más, díganmelo, yo les facilitaré y ustedes van hasta de cualquier tema. Bien, de la flauta volveremos a hablar indudablemente, bueno, y hay que oírla también tocar, pero ya hablaré, cuando lo vean, pues me lo comentan y seguimos hablando de lo que quieran. ¿Alguna otra cuestión ahora sobre estos? Sobre antigüedades de estas, anticuallas, no sé qué es.